días muchachos, espero que estén muy bien. Bueno, hoy iniciando un nuevo tema que es la potenciación en números enteros, ¿verdad? Ya ustedes anteriormente habían visto pues varias operaciones que era la adición en números enteros, la sustracción en números enteros, división, multiplicación en números enteros. Ahora vamos a continuar con las otras operaciones que es potenciación en números enteros, radicación en números enteros y polinomios aritméticos. Entonces, partiendo pues de lo que ya el temario que tienen, podemos definir que la potenciación es la operación que permite escribir de forma simplificada un producto de varios factores iguales, ¿sí? Entonces, acá tenemos representado las partes de la potenciación, que ya ustedes pues en grado sexto vieron cómo estaba conformado, que era pues, estaba conformado por una base, ¿cierto? Un símbolo n, que es el exponente, y la b, que es la potencia, ¿verdad? Entonces, la base es el factor que se repite en la multiplicación, ¿cierto? Entonces, el exponente es el número o la cantidad de veces que vamos a repetir la base, ¿verdad? Y por último tenemos la potencia, que es el resultado de multiplicar las veces que se está elevando la base, ¿verdad? Entonces ahora, más adelante, con un pequeño ejemplo, vamos a explicar cómo vamos a sacar la potenciación en números enteros, ¿vale? Tenemos un pequeño ejemplo que nos representa las partes de la potenciación que explicábamos anteriormente. Tenemos una base y un exponente, ¿verdad? Entonces, el exponente nos indica cuántas veces debemos repetir o multiplicar el 2, ¿verdad? Entonces, tenemos que son 3 veces 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y esto sería 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, ¿sí? Ahora, en potenciación en números enteros, anteriormente ustedes vieron adición, sustracción y veían esta forma que ya los números en los enteros vienen con signos, ¿verdad? De menos 3, más 1, menos 2, ¿sí? Entonces, acá en los números enteros tenemos unas reglitas para poder representar cuándo son negativos y cuándo son positivos cuando tenemos potenciación, ¿sí? Entonces, ahora con un pequeño ejemplo, yo les voy a explicar cuáles son las tres reglitas que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar las potencias cuando tengamos signos contrarios, es decir, menos 3, más 1, menos 2, etc. ¿Listo? Acá tenemos, vamos a explicar cada una de las reglitas que les decía anteriormente. Entonces, la primera regla que dice, si la base es positiva y el exponente es par o impar, la potencia siempre va a ser ¿qué? Positiva, ¿cierto? Siempre la potencia va a ser positiva. Ejemplo, entonces, si resolvemos esto, entonces esto nos quedaría 2 a la 3 sería 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Y esta quedaría que sería 2 por 2 igual a 4. Y ya tenemos resueltas las potenciaciones. Ahora, la segunda regla que nos dice, la segunda reglita nos dice, la segunda reglita nos dice que si la base es negativa, ¿sí? Entonces, aquí ya cambiamos. Si la base es negativa, entonces sería menos 2. Y el exponente es par, ¿cierto? Entonces, esa potencia, la potencia será positiva, que no se les olvide. Si la base es negativa y el exponente par, la potencia será positiva, ¿cierto? Entonces, teniendo esto, entonces sería menos 2 por menos 2, ¿cierto? Que esto es igual a 4. ¿Por qué da positivo? Porque menos por menos me da más, ¿verdad? Y ya tenemos resuelta esa segunda reglita. Ahora, la tercera reglita nos dice que, ¿cierto? Si la base es negativa, pero el exponente es impar, la potencia será negativa, ¿ok? No se les olvide, base negativa, exponente impar, la potencia siempre será negativa. Entonces, si tenemos esto acá, entonces nos quedaría que es menos 2 por menos 2
por menos 2, ¿cierto? Entonces, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. ¿Por qué negativo? Menos por menos me da más y más por menos me da menos. Entonces tenemos aquí resuelta la tercera reglita. Entonces, chicos, es muy importante que tengamos claras estas reglas a la hora de realizar los ejercicios. Aquí tenemos las propiedades de la potenciación. Vamos a definir cada una para tenerlas claras, ¿ok? Bueno, entonces la primera propiedad que vamos a identificar en el día de hoy es producto de potencias de igual base, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí el ejemplo, tenemos la misma base, menos 3 y menos 3, ¿sí? Y tenemos el signo de un producto. Entonces, ¿qué nos dice la primera propiedad? Dice, para multiplicar dos potencias de igual base se deja la misma base y se suman los exponentes. Por último se resuelve la potenciación, ¿sí? Entonces procedemos a realizar. Entonces, ¿qué hacemos? Se deja la misma base, ¿verdad? Nos dice la propiedad y se suman los exponentes. En este caso se hace el 4 más el 2, ¿verdad? Entonces sumamos este numerito y este numerito que tenemos acá. Entonces, al resolver esto nos quedaría 3 elevado a la 6. Si aplicamos la segunda propiedad, ¿cierto? Que nos decía la potenciación, ¿cierto? Cuando tenemos una base negativa, pero un exponente par, la potencia da positiva. Si resolvemos esta potenciación, nos queda que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 3, ¿verdad? Que esto es igual a 729, ¿ok? Y ya tenemos resuelta la primera propiedad. Acá tenemos la segunda propiedad que es el cociente de potencias de igual base. Entonces tenemos las dos bases, ¿cierto? Iguales, menos 3 y menos 3. Y aquí tenemos el símbolo que es el símbolo de la división, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el cociente de potencias de igual base? ¿Sí? Se deja la misma base y se van a restar los exponentes. Entonces, aplicando la propiedad, entonces se deja la misma base, menos 3, y vamos a restar los exponentes. Entonces 4 menos 2, ¿cierto? Entonces volvemos a colocar la base. Entonces 4 menos 2, ¿cuánto nos da? 2. ¿Qué nos dice la segunda reglita de la potenciación? Si tenemos base negativa y exponente par, la potencia da positiva. Si resolvemos esto, entonces nos quedaría menos 3 por menos 3, que es igual a 9, ¿verdad? Entonces menos por menos, pues me da más. Y ya tenemos resuelta acá esta segunda propiedad. Tenemos la tercera propiedad de la potenciación que nos dice potencia de una potencia, ¿verdad? Entonces, para determinar el resultado de una potencia elevada a un exponente, entonces se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Entonces se deja la misma base, entonces menos 3, ¿verdad? Y se van a multiplicar los exponentes. 2 por 2, es decir, este con este. Se van a multiplicar. Entonces nos quedaría menos 3, ¿cierto? Y multiplicamos 2 por 2, 4. ¿Qué nos dice la segunda reglita al principio de potenciación? ¿Cierto? Que base negativa, exponente par, la potencia da positiva. Si resolvemos esta potenciación, nos da el valor de 81, que es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3, ¿cierto? Entonces, menos, menos, menos. Menos por menos da más. Más por menos, menos. Y menos por menos da más, ¿sí? Entonces, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81, ¿sí? Entonces ya tenemos resuelta la tercera propiedad. Acá tenemos como cuarta propiedad la potencia de un producto. ¿Qué nos dice la potencia de un producto? Dice, el producto de dos números enteros elevados a un exponente es el producto de las potencias de cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, aplicando eso, entonces, cuando tengamos la potencia de un producto, es decir, vamos a elevar cada uno de estos factores al cuadrado. Entonces, esto nos va a quedar 3 a la 2 por 4
a la 2. Entonces, resolvemos por individual cada potencia. Entonces, tenemos base positiva, exponente par, la potencia da positiva. Y base positiva, exponente par, pues la potencia da positiva. ¿Sí? Aplicando la primera reglita que vimos al principio del video. Entonces, esto nos daría 3 por 3, 9. Y 4 por 4, 4 por 4, 16. ¿Verdad? Ahora, si resolvemos esta operación, ¿cierto? 16 por 9, esto nos da 144. Y hemos terminado el ejercicio. Acá tenemos por última propiedad la potencia de un cociente, ¿sí? Este nos dice que es el resultado de un cociente exacto de dos enteros elevados a un exponente, es decir, estos dos, el cociente elevado a un exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cada uno lo vamos a elevar al exponente, es decir, vamos a hacer aquí el signo, ¿cierto? Del cociente, entonces, menos 8 a la 3 y 4 a la 3, ¿verdad? Esto es lo que hacemos, aplicamos entonces. Elevamos el menos 8 al exponente y el 4 al exponente, que en este caso pues es el 3, ¿sí? Ahora, resolvemos cada potencia. Entonces, aplicando la reglita tenemos que base negativa, exponente impar, la potencia da negativa, ¿cierto? Entonces, si multiplicamos 3 veces el número 8, esto nos da menos 512, ¿verdad? Ahora, si multiplicamos 4 veces el 3, esto nos da 64. Al resolver esta operación, ¿cierto? Esta división nos da el valor de 8. Entonces, como pueden ver, no se les olvide que cuando tengamos una potencia y un cociente, entonces elevamos cada uno del valor del numerador y del denominador, ¿verdad? Al exponente. Resolvemos cada potencia aplicando pues las reglitas y resolvemos la operación indicada. Listo. Ya con esto, chicos, hemos terminado pues todo el contenido de potenciaciones en números enteros. Entonces, les voy a dejar unos pequeños ejercicios en la guía para que puedan desarrollar y practicar este tema. ¿Ok?